Bueno, pues llegamos al final de nuestra serie sobre cromatografía. Y lo hacemos, ojo, con el tema más complejo y sin duda el de mayor valor estratégico, la separación quiral. Es que aquí es donde la ciencia pura y dura se topa de frente con decisiones de negocio que valen literalmente miles de millones de euros. Así que nada, vamos a meternos de lleno. Vale, ¿qué vamos a ver hoy? Primero, una historia terrible, la de dos moléculas casi idénticas que cambiaron la farmacología. Luego nos meteremos en la ciencia de cómo se separan. Después, un caso práctico, una estrategia empresarial real. Y terminaremos con unas lecciones finales para cerrar toda la serie. ¡Vamos allá! Empezamos, como decía, con una historia que es una advertencia en toda regla. Hablamos del caso de la talidomida. Una lección que aprendimos de la peor manera posible, que dos moléculas que parecen un calco la una de la otra pueden ser en realidad mundos completamente distintos. La cronología, la verdad, pone los pelos de punta. Mirad, en el 57, una farmacéutica Grünenthal lanza la talidomida. Se vende como un sedante seguro incluso para embarazadas. Pasan solo 3 años y en 1960 los médicos empiezan a ver un aumento brutal de bebés que nacen con focomelia, unas malformaciones terribles. Y no es hasta el 63, fijaos, que se descubre la causa real. Uno de los componentes de la talidomida, el enantiómero R, era teratogénico, una auténtica pesadilla. Y aquí está la clave de todo el desastre. La talidomida no era una sola molécula. Se vendía como una mezcla 50-50 de dos versiones de sí misma. Son lo que llamamos enantiómeros, como tu mano izquierda y tu mano derecha. Son imágenes especulares, pero no puedes superponerlas. Pues bien, el enantiómero S, uno de ellos, era el que funcionaba como sedante y era seguro. Pero el otro, el enantiómero R, ese era un veneno, un potentísimo teratógeno, el causante de todo. Es que, en la práctica, estaban vendiendo dos fármacos completamente diferentes en la misma pastilla. Claro, una tragedia así obligó a todo el mundo a reaccionar. La ciencia y sobre todo los reguladores tuvieron que ponerse las pilas, y rápido. Así que vamos a ver ahora la ciencia que hay detrás, esos principios que nos permiten, hoy en día, distinguir y separar estas moléculas espejo. El concepto central, la palabra clave aquí es quiralidad. Viene del griego keir, que significa mano, y la analogía es perfecta. Una molécula es quiral como una mano si su imagen en el espejo no se puede superponer sobre ella. Inténtalo con tus manos, verás que es imposible. En química, esto suele pasar cuando tienes un átomo de carbono, que llamamos asimétrico, unido a 4 cosas distintas. Y lo curioso es que sus propiedades físicas, como el punto de ebullición, son idénticas. Pero su efecto en un sistema biológico puede ser la noche y el día. La respuesta de los reguladores, como era de esperar, fue un mazazo. Esta declaración de la FDA del año 92 es probablemente una de las más importantes de la historia farmacéutica. Lo que dice, en resumen, es: señores, a partir de ahora, si su fármaco tiene un centro quiral, me tienen que desarrollar y estudiar cada enantiómero por separado. Se acabó eso de vender mezclas a ver qué pasa. Para la ley, cada enantiómero es un fármaco nuevo y distinto. Punto. Y todo esto, la separación, se reduce a la termodinámica, a esta ecuación fundamental que vemos aquí. Delta G es igual a menos RT por el logaritmo neperiano de alfa. ¿Y esto qué significa? Pues que la separación es posible porque hay una diferencia de energía libre de Gibbs, por minúscula que sea, entre cómo interactúa cada enantiómero con un entorno quiral. La cromatografía lo que hace es magnificar esa pequeña diferencia. Y esa diferencia se mide con alfa, el factor de selectividad, que es la clave de todo. Vale. ¿Y cómo creamos ese entorno quiral del que hablaba? Pues con lo que llamamos fases estacionarias quirales, o CSPs por sus siglas en inglés. Son el corazón de la columna de cromatografía. Hay básicamente 5 grandes familias. Y, para que nos hagamos una idea, las más importantes, las que se llevan la palma en la industria farmacéutica, son las de derivados de polisacáridos. Resuelven como el 70% de todos los fármacos quirales. Luego hay otras, claro, ciclodextrinas, proteínas, cada una con su mecanismo, sus aplicaciones y, por supuesto, su precio. Y que nadie piense que esto es fácil. Desarrollar un método de separación quiral es un trabajo de chinos. Es un proceso muy sistemático y a menudo muy largo. Primero, lógicamente, identificas cuántos centros quirales tienes. Luego seleccionas un primer set de columnas, las más prometedoras. Haces un screening inicial probando diferentes condiciones. Y a partir de ahí, a optimizar, a jugar con la fase móvil, con la temperatura, hasta que consigues el objetivo, una resolución, que es la medida de la separación, mayor de 1,5. Ahí es cuando sabes que lo tienes. Muy bien, hemos visto la ciencia, hemos visto la técnica, pero ¿cómo se aplica todo esto en el mundo real? Vamos a verlo con un caso de estudio real de 2018. Una historia sobre un fármaco antitumoral que es un ejemplo perfecto de estrategia empresarial de altísimo riesgo. Para que nos hagamos una idea de lo que había en juego,
Esta es la cifra, 2.000 millones de euros al año. Esa era la estimación de ventas máximas para este nuevo fármaco. Con esos números sobre la mesa, te puedes imaginar que la presión era brutal. Y el reto científico era mayúsculo. La molécula en cuestión no tenía un centro quiral, sino dos. Recordad la fórmula. El número de posibles moléculas es 2 elevado a n, siendo n el número de centros quirales. Así que aquí, 2 elevado a 2 son 4 enantiómeros, 4 versiones distintas de la molécula. Y el detalle más importante de todos, solo una de esas 4 era la buena, la que tenía el efecto antitumoral. Las otras 3 o no hacían nada o podían ser tóxicas. Claro, separar una molécula de entre 4 muy parecidas tiene un precio, y un precio muy alto. Fijaos en los costes de producción. Sintetizar la mezcla de los 4 enantiómeros costaba unos 5.000 euros el kilo. Pero el paso de purificación quiral, el de aislar solo el que interesa, añadía 15.000 euros más. El coste final del principio activo puro se iba a 20.000 euros por kilo. Una barbaridad. Es unas 10 veces más caro que un fármaco similar que no sea quiral. Y justo en ese momento estalla la crisis. Aparece un competidor y lanza un fármaco parecido, pero lo lanza como mezcla, sin purificar, mucho más barato de producir. Y ahí la empresa se encuentra con el dilema del siglo. ¿Qué hacemos? Opción A. Seguimos con nuestro plan, con el enantiómero puro. Es mucho más caro, tardaremos más en llegar al mercado, pero será más eficaz. O, opción B. Cambiamos de estrategia, vendemos la mezcla barata para competir en precio, pero a costa de perder eficacia y de tener que volver a empezar todo el proceso regulatorio. Menudo marrón. Al final tomaron una decisión. Y fue una decisión valiente, seguir adelante con el enantiómero puro. ¿Por qué? Bueno, la justificación era muy potente. Primero, la diferenciación clínica. Su fármaco era simplemente mejor y eso justifica un precio más alto. Y segundo, un punto clave, la patente. Al ser una molécula pura y nueva, la protección era más larga, de 12 años frente a 8. ¿El resultado? Pues un éxito rotundo. A pesar de los costes, el margen de beneficio fue del 85%, una pasada comparado con el 60% típico del sector. La apuesta por la ciencia salió redonda. Bueno, y con este caso de éxito llegamos ya a la parte final. Vamos a sacar las conclusiones clave y hacer un pequeño repaso de toda esta serie sobre cromatografía preparativa. Si nos tenemos que quedar con 3 ideas de todo esto, que sean estas. Primera y fundamental, y es la lección de la talidomida. Los enantiómeros son moléculas diferentes. Punto. Biológicamente no tienen nada que ver. Segunda, la cromatografía quiral, con todo lo cara que es, no hay que verla como un gasto. Es una inversión estratégica. Es lo que te diferencia y te protege. Y tercera, aquí no hay trucos ni atajos. Esto requiere experiencia, inversión y sobre todo muchísima paciencia. Y con esto, ahora sí, cerramos el círculo de la serie. Hemos visto de todo. Empezamos con los fundamentos y cómo un fallo tonto en el monitoreo costó 1,2 millones de euros. En el segundo vimos la importancia de la resina. Un error al elegir C8 en vez de C18, pérdidas de 13 millones. En el tercero nos metimos en la operación y cómo usar mal la sosa cáustica supuso tegar 2,3 millones. Y hoy hemos cerrado viendo cómo la parte más compleja, la quiral, es donde se juega la verdadera ventaja competitiva. Por si alguien quiere seguir profundizando en este mundo que es fascinante, aquí dejo 3 referencias que son oro puro. El Chiral Chromatography of Lammerhofer y Lindner es, digamos, la Biblia teórica. Para algo más práctico de laboratorio, el de Subramanian, A Practical Approach to Chiral Separations, es una guía fantástica. Y para quien le interese la parte de negocio y el escalado industrial, el Preparative Chromatography de Schmidt-Traub es imprescindible. De verdad, son 3 joyas. Y nos vamos con esta pregunta en el aire que al final es la que lo resume todo. ¿Cómo se toma esa decisión final? ¿Enantiómero puro o mezcla racémica? La ciencia te da las herramientas, los reguladores te marcan las reglas, pero la decisión final es pura estrategia. Es ese punto exacto donde se cruzan la ciencia, el mercado y las finanzas. Ahí es nada. Gracias por haberlos acompañado en esta serie.